¿Qué onda, chavales? En el video de hoy vamos a hablar de series de Taylor y cómo calcular valores aproximados a una función usando estas series y cómo calcular los errores que podríamos tener en nuestros cálculos. Lamentablemente, para poder entender este video ya deberán de tener una idea sobre lo que es una serie de Taylor y cómo se obtienen, así que si no saben del tema les dejo en la descripción unos links que les puedan ayudar. Pero sin más por el momento, empecemos. Como sabemos, un polinomio de Taylor es, valga la redundancia, un polinomio que busca aproximar una función en un punto dado. Y entre más términos tenga este polinomio, mejor será la aproximación que obtengamos. Mientras que una serie de Taylor es el límite de estos polinomios, cuando el número de términos tiende a infinito. Escribiéndolo con signos bonitos, lo que estoy diciendo es esto. Y pues esto lo dejaré aquí a un lado por si lo quieren observar. Pero pues es la definición de una serie de Taylor. Estos polinomios nos son útiles para poder aproximar valores de las funciones elementales como el seno, coseno exponencial y logaritmo, pero aquí nos topamos con un problema, que es encontrar el número óptimo, entre comillas, de términos que debemos de calcular de un polinomio de Taylor para poder encontrar una aproximación con cierto número de cifras de precisión, ya que si usamos pocos términos, nuestra aproximación no será muy precisa, pero si usamos muchos términos, los cálculos ocuparían muchos recursos, lo cual no es lo mejor. Así que para poder resolver este problema, ocupamos el siguiente teorema, que no demostraré, pero encontrarán en la descripción una demostración. Y el teorema es este que les voy a poner a continuación. Se llama aproximación por polinomios de Taylor, y consideremos una función f en C, aquí dice C de n más 1 en el intervalo AB. Esto significa que la función debe de tener n más 1 derivadas continuas en el intervalo AB. Y además debemos de tener un punto x0 en este intervalo. Entonces, si agarramos otro punto x en este mismo intervalo, entonces podemos expresar nuestra función f como la suma de p sub n de x más e sub n de x. Y aquí p sub n de x es un polinomio de Taylor. Aquí está la forma que lo están escribiendo, la forma que tiene este polinomio. Bueno, es de grado n y de f alrededor de x sub 0. Y el término del error e sub n de x se puede escribir como la n más 1 ésima derivada de c entre n más 1 factorial por x menos x sub 0 a la n más 1. Para algún valor de c, que este valor de c depende de x y está entre x y x sub 0. O sea, básicamente el teorema nos dice que podemos aproximar una función f que cumpla con las hipótesis con un polinomio de Taylor, pero que se va a tener un error, el cual va a depender del valor de x que agarremos. Cabe resaltar que hay otras maneras de expresar el error de la aproximación en este teorema, pero el que vamos a ocupar aquí se conoce como la forma del valor medio del resto. Como el error dependerá de un número c, que está entre el punto x y x0, como lo dice aquí en la parte de abajo del teorema, y que no conocemos este valor, y porque depende a su vez de x, no buscaremos calcular ese error, o sea que este valor de e sub n de x como que no nos va a interesar mucho, pero para lo que lo vamos a ocupar es para acotar el error que vamos a tener. Digamos, para ejemplificar esto, veamos un error. Déjenme borrar eso y vamos a pensar en esta función, que es la función exponencial. Y además vamos a ocupar el polinomio de Taylor de grado 15 que se aproxima a esta función exponencial en el punto x igual a 0, que sería este. Ahora queremos saber la precisión que tendría una aproximación hecha con este polinomio para calcular f evaluado en 1. Para hacer esto tendremos que acotar la función del error. La fórmula sería esta. E sub 15 de x es igual a la decimosexta derivada
evaluado en este valor c que no conocemos por x elevado a la 16 entre 16 factorial. El teorema nos decía que el valor de c va a estar acotado entre x0 y x. x0 es el punto en el que está construido alrededor del polinomio, que en este caso es 0. Y además el valor de x es 1, porque es el valor que queremos calcular. Entonces tenemos esto que c está entre 0 y 1. Y además sabemos que pues, la función exponencial, su decimosexta derivada, va a seguir siendo ella misma. Entonces tenemos que este valor va a ser igual a e a la c. Y además este va a estar acotado por e a la 1, porque la función exponencial pues es creciente. Entonces tenemos esto y además sabemos de que e es menor que 3. Por lo tanto, podemos acotar nuestra función de la siguiente manera. Aquí. Y digamos, aquí esto está ocupando lo que apunta aquí. Aquí está usando el valor absoluto de la función del error, pero aquí ya le está poniendo el valor de x igual a 1. Aquí como x es igual a 1, el término x a la 16 es 1, entonces no lo podemos escribir. Como le pusimos valor absoluto, también le ponemos el valor absoluto en este lado. Luego, este valor que voy a circular, pues sabemos que es a la c, por lo que había comentado. Y por esta desigualdad, tenemos que e a la c es menor que 3. Y pues el 16 factorial siempre se queda en la parte de abajo. Y calculamos este número, que es esto. Con esto podemos ver de que nuestro error es muy pequeño. O sea, si calculamos este valor de la aproximación del polinomio en 1, sabemos que el error va a tener 12 cifras decimales correctas, ya que el error, bueno, menor que 2 en el decimotercer lugar decimal. Entonces, para esto es lo que nos va a servir la función del error que estaba en el teorema. Y ahora, antes de pasar a lo siguiente, quisiera comentar el siguiente corolario del teorema, que nos será útil saber, que es este de que si tenemos un polinomio de Taylor P sub n de x, que está como lo dimos en el teorema anterior. Entonces, las enésimas primeras derivadas evaluadas en el punto x0 van a ser iguales que las k'ésimas primeras derivadas de f evaluado en el punto x sub 0. Digamos, para demostrar este corolario, pues no es muy complicado. Empezamos escribiendo el polinomio de Taylor. Aquí el primer término, pues solo es f evaluado en x sub 0. Luego es más la primera derivada en x evaluada en x sub 0 por x menos x sub 0. Y así sucesivamente. Aquí escribí el casi mismo término y el último término también. Entonces lo que vamos a hacer para demostrarlo es calcular alguna derivada. En este caso voy a calcular la k'ésima derivada. Pero el argumento funciona para, digamos, la primera derivada o la última derivada, o la enésima derivada o la que ustedes quieran. Entonces, empecemos derivando k veces este polinomio. Y si nos fijamos, pues los primeros k términos van a desaparecer porque el coeficiente que tienen aquí los términos son menores que k. Entonces, al derivarlos se van a anular. Entonces, esto se va. Y nos van a quedar de el k'ésimo término en adelante. Pero además, si nos fijamos, este exponente k, al derivar una vez, se va a hacer k-1 y además vamos a multiplicar por k este término. Luego al calcular la segunda derivada, vamos a multiplicar por k-1 y así sucesivamente. Entonces, todos los números que nos vaya a dar la derivada se van a cancelar con este k factorial y por lo tanto se va a anular. Y además este exponente k va a pasar a ser 0. Por lo tanto, este va a ser 1. Pero en los siguientes términos, este término va a seguir, digamos, viviendo. Entonces, porque